Muy bien. Listo. Gracias, Analía. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, Hola, por la ¿cómo te charla. va? ¿Cómo andás, Muy bien, Alejandro? doctor. ¿Usted Hacía cómo anda mucho que usted? no te veía. Muy bien, Hace muy bien. tiempo que no nos vemos. Espero no haberte Doctor, aburrido. no. Siempre es importante escuchar las opiniones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos entrando a un nuevo sistema, a un nuevo paradigma, como lo estaba diciendo usted. Es importante saber cómo va a ser el desarrollo del nuevo proceso, teniendo en cuenta que con los nuevos paradigmas que tenemos con el proceso adversarial, es importante que desde el punto de vista que lo vemos nosotros como abogados, normalmente como abogados defensores, eh, ver que el juez, sea parte de la posición que se encuentra actualmente, que a veces termina siendo un confirmador de las peticiones o de los pedidos al Ministerio Público, ya que el juez va a cambiar su óptica y su visión y se convierte en juez de garantía. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos en este proceso, doctor, a fin de que las garantías, tanto del acusado como de la víctima, sean respaldadas por un juez que sea completamente imparcial y no como parte del Poder Judicial. No sé cuál es su opinión con relación a ese punto. Alejandro, me parece que todos los jueces, a lo mejor con mayor o menor intensidad, no formamos parte del conflicto. Por ahí quizás se transmite o se ve de que entramos a veces haciendo lugar al requerimiento efectuado por el Ministerio Público Fiscal. Eso no significa de que el juez se haya transformado, por así llamarlo, si me permiten la expresión, en un socio del fiscal, para nada. Yo creo sinceramente que todos los jueces o la gran mayoría están en una posición absolutamente equidistante de las partes o a mí me convenció la postura del fiscal o realmente me terminó convenciendo los argumentos efectuados por el defensor técnico. En el proceso escrito, vos debés saber, al igual que el resto de los oyentes, de que el Ministerio Público fija una posición, por supuesto que está, si se quiere, en un plano distinto porque tiene el monopolio de la persecución penal y cuenta con mayores recursos que lo que por ahí puede contar el defensor técnico. Pero lo cierto es que llega a manos de este tercero, que como yo digo, no solo debe ser imparcial, independiente, sino debe ser imparcial, nunca parte. Fíjate que a reformas que se les hicieron a los códigos procesales, una de ellas particularmente establecía en el Instituto de la Prisión Preventiva que el juez fijara el plazo de la misma. Y hay algunas resoluciones en las cuales los jueces fijan los plazos. Para mí eso es un error categórico y es también una especie de desconocimiento de lo que tiene que ver con el sistema acusatorio y el rol de cada uno de nosotros. En el caso particular mío, como consecuencia de esa reforma, nosotros desde el primer momento dijimos que el plazo de la investigación penal está determinado en la ley y ese es el plazo que debe servir de orientación para el magistrado para ordenar la privación de libertad de una persona. ¿Con esto qué te quiero significar? Que en el 99% de los casos que suceden en Monteros y que van de la mano de la privación de libertad, la resolución por la cual le hace lugar a ese pedido, en el tanto que los extremos que tengan que ver con la peligrosidad procesal, porque nosotros acá desde hace un tiempo, tanto los fiscales como los defensores, están haciendo este ejercicio de, por supuesto, discutir la supuesta materialidad del hecho en un punto, pero por otro lado, discutir los extremos que hacen a la peligrosidad procesal relacionada con el peligro de fuga o con el entorpecimiento de la investigación. Razón por la cual, insisto, creo que salvo algunas excepciones, la gran mayoría de los colegas van a tener claro
de que el rol nuestro es pivotear en una teoría o en otra, que es la que nos va a terminar de convencer en base al relato que hagan en ese día y en esa hora en la audiencia. Por eso es que yo insisto con esto. La litigación es un arte, la litigación implica un método, la litigación implica absoluto profesionalismo. Ustedes no pueden ir remotamente a una audiencia sin saber de qué se trata. Fíjense el detalle, Alejandro. Nosotros, por eso digo que la norma, como norma, es inocua. No me acuerdo con quién de los chicos que me invitaron a formar parte de esta charla. Yo les preguntaba, que poniéndose la mano en el corazón, ¿cuántos casos que ustedes tuvieron en sus manos, por más insignificante que sea, piensen que esa insignificancia implica la posibilidad de una vulneración de una garantía constitucional? ¿Cuántos conocieron el lugar del hecho? ¿Cuántos se trasladaron a ese lugar? Ustedes mañana, en una audiencia oral, jamás podrían ir sin saber dónde ocurrió, sin haber ido a ese lugar. Porque si ustedes van a ese lugar, seguramente en su teoría del caso van a ver si era posible que no aparecieran testigos, van a ver si era posible que en ese lugar no hubiera luz o hubiera mucha luz, si fue de día, si fue de noche. O sea, todas estas herramientas que nunca debieron estar en desuso, con la oralidad se van a transparentar en el sentido de que no vas a tener margen, ni el fiscal, ni el defensor, ni el juez, para esconderse detrás de un expediente. Porque lo que vos digas o dejes de decir va a ser escuchado por el resto de las personas que están, y el planteo que no tenga que ver con un relato persuasivo, que pueda ser sostenido, que tenga fortaleza por sí misma, y se va a caer por su propio peso, Alejandro. Así que yo te diría que todos los jueces, sin excepción, creo que van a estar a la altura de no meterse en el medio de ese conflicto, de esa lucha de intereses, mantenerse equidistante y en definitiva, resolver conforme a su íntima convicción. Me parece que eso sería. Eso sería lo ideal, doctor, que los Sí. jueces resuelvan las situaciones de hecho con los elementos que le acerquen las partes y no quedarse imbuido en una suma de papeles que a veces llevan más a una convicción de sorpresa para el juez que desconocer la situación como existe hasta el momento mismo de la audiencia. Eso sería lo ideal, tanto para ustedes como magistratura, como para nosotros los colegas que hacemos el ejercicio del derecho todos los días. Es que, Alejandro, a ver, esto también está relacionado con la concepción sobre la verdad. Es decir, todos los seres humanos tenemos la tendencia a querer saber qué es lo que pasó, porque cuando vos estás con ese proceso de la duda, esa duda te carcome, te pone, te inquieta, te moviliza y demás. Yo creo entender de que el proceso es un método de discusión entre dos totalmente antagónicos, independientemente de la materia, frente a un tercero que es, como lo digo, y insisto con este concepto de la imparcialidad. Y como nosotros estamos narrando un hecho que no aconteció frente a nosotros, no sucedió frente a la mirada nuestra, sino frente a personas que por ahí tuvieron la suerte de estar en ese lugar y en otras no, el proceso lo que va a hacer es aproximarnos a esa búsqueda de la verdad. Fíjate que, por suerte, en materia penal no existen las medidas para mejor proveer. Yo soy de una corriente del derecho procesal que se conoce como el garantismo, que tiene que ver con que nosotros, bajo ninguna perspectiva, nos podemos saciar esta búsqueda de la verdad y suplir lo que las partes no supieron expresar.
ese sería un grave error. Y fíjate cómo lo relacionás a esto con el proceso por antonomasia del sistema acusatorio adversarial, lo constituye el juicio por jurados. Y si ustedes están enterados, hace muy poco tiempo la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que en el juicio por jurado una persona únicamente puede ser condenada por unanimidad. Esto sucedió después de 50 años en los cuales la Corte volvió sobre sus propios pasos. O sea, imagínate el cerrojo de lo que implica la garantía del principio de inocencia. Doctor, Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí. Muy amable la exposición, muy didáctica. Muchas gracias. Doctor Orso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoría? ¿Cómo estás? Hola, señoría, vos me conocés como Mario y yo te conozco como Negro. O sea, no le pongamos tantos títulos. Un abrazo grande. Tratando. Un abrazo Igualmente grande. para vos. Un abrazo. Mario, te llevo a un tema específico cuando hablaste de las salidas alternativas. Esas yo las clasifico en mi trabajo como las propias e impropias. Propias, las que ya estaban en el derecho penal, y las impropias, estas que llegaron con el criterio de oportunidad, es decir, conciliación, mediación y reparación. Y ahí quiero llevarte sobre estas tres figuras. ¿Qué cantidad de causas tenés en tu juzgado que se hayan resuelto por estos institutos? Por otro lado, si en todos los casos se hace con asistencia letrada para ambas partes, imputado y víctima. Y lo tercero es, ¿cuál es tu criterio respecto de la reforma 91-71, esta que le otorga al Ministerio Público Fiscal la facultad de el otorgamiento de la extinción de la acción? Te contesto la última primero. No hay Sí. ninguna posibilidad. Esa disposición es notoriamente inconstitucional. Solo el juez puede declarar la extinción de la acción penal. Eso creo que está muy claro. ¿No tiene facultades jurisdiccionales, doctor? Por supuesto. Facultades jurisdiccionales. Por Imposible supuesto, que pueda. por supuesto. Bueno, Mario, bueno, Mario, vas a tener tú un café con Facundo Maggio. Bueno, es por eso. Yo en esto no hay verdades absolutas. Yo particularmente entiendo que los fiscales es como que, bueno, entonces con el mismo derecho lo podría hacer el defensor, digamos, porque son dos partes en el proceso. Entonces, ¿por qué una sí y una no? Solo quien tiene la jurisdicción, solo quien puede decir el derecho tiene la facultad, creo, no solo en eso, sino en todos los casos de declarar la inconstitucionalidad. En realidad, en Monteros no sucedió eso, porque hay hasta esta cuestión de que, para mi gusto, lo peor que uno puede hacer es trabajar en un marco de inseguridad jurídica, porque cierto es que uno tiende a que la normativa, cuanto más ampliatoria de derechos sea, etcétera, etcétera, una la podría recoger. Lo cierto es que nosotros tenemos leyes que están vigentes y esas leyes hay que respetarlas. No puede ser que un juez haga blanco y el que está a la par haga negro. Es decir, porque si no es como que yo elijo o yo tal cosa o tal otra, sin que esto implique una crítica velada ni nada que se le parezca. Yo creo que en Tucumán se tiene que aplicar el código que está vigente y que es el de la ley 6.283, no me acuerdo el número exactamente, y no el proceso adversarial que está aplicándose en Concepción. Porque son dos cosas que, si bien es cierto, tienen cuestiones que se vinculan, como lo dije al principio, todos los principios del derecho
acusación, defensa, prueba, sentencia, contradicción, bilateralidad, oportunidad, etcétera, concentración. Eso están en todo, muchachos. O sea, no es que aparecieron con la oralidad. El hecho es cómo nosotros hemos ido en la práctica desvirtuando algunas cosas y acentuando los vicios que tiene el sistema. La vez pasada, el último juicio oral que yo vi es el que seguramente vieron todos por televisión, que fue el del caso Levos. Y la verdad que yo veía a mis colegas interrogando a los testigos. Y digo, bueno, no hemos aprendido nada de lo que es el sistema acusatorio, porque los jueces no hablan. En el sistema acusatorio no hablan. No debemos hablar, porque hay trampitas también. Es cierto que en el marco de la investigación penal, quizás el juez pueda tener ese sesgo de proactivo. A ver, no fue muy clara pero cuando yo le quiero poner claridad, estoy rompiendo la balanza. Y corro el riesgo de que, si es un abogado avesado, levante la mano, o sea el fiscal, y diga, señor juez, yo en este preciso momento lo estoy recusando por prejuzgamiento o porque usted se está yendo por una cuestión que no fue expresada por las partes. Si el fiscal no se expresó como corresponde, no le dio claridad a su teoría, y de la misma manera no se la dio el defensor, y empiezan a jugar estos principios que nosotros no nos podemos desentender desde el minuto cero. El ciudadano tiene un principio básico que es el de la inocencia. Entonces, si yo tengo duda con la posición del fiscal, y tengo que aplicar ¿qué? El principio constitucional que dice en favor del imputado. Y lo tengo que aplicar desde el primer momento. Por supuesto que en una sociedad esquizofrénica como la que tenemos, la situación en estas audiencias de la teatralización y donde quizás la posición del fiscal sea más que una teoría del caso, sea una expresión de anhelo, y los jueces tendrán que decirle, y sin que esto implique entrar sobre la persona, porque acá estamos discutiendo cuestiones procesales. Yo soy un enemigo de cuando las partes, entre ellos, o cuando se dirigen hacia el profesional juez de manera poco respetable, donde ya se nos sale la cadena. No hay que perder nunca la posición de que nosotros somos profesionales, y de nada sirve que uno, por creer que está siendo más vehemente en la defensa, está menoscabando la posición de un colega que está del otro lado del mostrador. Nosotros tenemos que salir de la audiencia que se celebró, o de una mediación, o de lo que fuere, y seguimos siendo, por sobre todas las cosas, personas civilizadas. Acá no es amigo, enemigo, somos en algún punto, ustedes, mejor dicho, en el teatro de la audiencia, rivales circunstanciales, en las cuales el juez tiene que ser garante de que las reglas que la Constitución establece sean iguales para todos. Simplemente eso. En relación al resto de la pregunta que me hiciste, con relación a estos nuevos institutos que aparecen en el marco del principio de oportunidad, te diría que en el caso de Monteros, cuando estaba Jorge Carrasco a cargo de la Fiscalía Segunda, era un fiscal que generalmente hacía uso de esta herramienta, no así el resto de los fiscales con mucha frecuencia, y en algún caso creo que yo declaré la nulidad como consecuencia de que no le habían dado la debida participación a, no me acuerdo si era la defensora de menores en interés de los derechos del niño. No había participado de esa conciliación, y por lo tanto no había sido escuchada, y por un principio elemental de igualdad de armas que debe imperar, inclusive, como insisto, en este proceso, declaramos la nulidad. No sé si con eso está tu respuesta o queda algo inconcluso. No, bien, pero en especial, Mario, respecto
de la actuación del Ministerio Público Fiscal en el tema este de las sanciones por violación a la cuarentena. ¿Te llegó algo a consideración como juez en virtud de No, bueno, a ver, de las detenciones? nosotros claro, Monteros creo que fue la primera detención en la provincia y que fue sobre un compañero de trabajo. Lamentablemente, la Fiscalía en ese momento había acreditado que esta persona tenía que estar haciendo la cuarentena en su lugar, lo habían ido a buscar, no estaba, y bueno, obviamente estaba violando el artículo 205 del Código Penal. No está pasando, acá por lo menos, lo que por ahí me han comentado de lo que está sucediendo en San Miguel de Tucumán. Yo tengo una visión muy particular, querido. La seguridad no es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal ni del Poder Judicial. La seguridad es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Razón por la cual, obviamente, nosotros, si no hacemos lo que tenemos que hacer cuando tenemos que resolver un conflicto, podemos, en algún punto, contribuir a que este problema de la seguridad se agriete aún más. Pero no es responsabilidad del fiscal qué es lo que pasa en la calle. Che, Mario, me das ganas de cambiar de domicilio, voy a ejercer allá en Montero, ¿eh? Listo, ya creo que... Por eso, en esto... Ya somos varios con la misma idea. Sí, más con las horas y todo lo demás. Hacemos una mudanza. Bueno, pero a ver, doctores, por eso digo, nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. Sí, exactamente, doctor. Y esto, a ver, el derecho es para repensarlo permanentemente. Es decir, nosotros nos tenemos que poner en esa posición obligadamente. La verdad, yo llevo 15 años como juez y llevo 15 años de turno permanente. O sea, ustedes lo saben a eso. Y tenía no solo la competencia como juez de garantía, sino también la competencia como juez de menores. De menores. Pero ¿qué hicimos nosotros acá en Montero, muchachos? Nosotros, con un equipo de trabajo, acá, este otro mito del el juez delega la función, no, tenemos que ir por esto, porque acá los jueces ni saben de qué trata lo que firmaron, no, ese es un gravísimo error, intolerable, yo siempre lo voy a resaltar, yo no me escondo detrás de un expediente, nunca me escondí detrás de un expediente, y por sobre todas las cosas, todas las decisiones que se tomaron en este juzgado durante todo este tiempo fueron decisiones mías. Por supuesto que con la colaboración de toda una estructura, pero que tenía en claro desde el primer día cuál era nuestro norte y cuál era nuestra razón de ser. Doctor Vega. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto, segundo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos a todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy bien. Tomando un poco la pregunta del doctor Diegues, bueno, yo que desde hace mucho tiempo vengo litigando, tuve los primeros casos cuando se abrió el centro judicial ahí en Monteros. Más que nada la pregunta era que, de acuerdo a la experiencia tuya de los 15 años de trabajo, desde la creación del centro judicial Montero, que es lo que tengo conocimiento, ¿cuáles fueron los postulados y los parámetros en base a los cuales vos pudiste implementar un modelo de gestión judicial que más que nada te permita proyectar una gestión que por lo que yo he podido comprobar litigando allá es eficaz, teniendo en cuenta no solo la necesidad de una transición tanto ordenada al sistema acusatorio basado en la oralidad como una herramienta más que nada que nos permita a nosotros los defensores particulares lograr una eficacia en nuestra tarea, sino sobre todo para medir los tiempos, para desarrollar sobre todo infraestructura edilicia, ¿no? Para el centro judicial en tu rol de delegado, por lo que tenía entendido de la Corte. Sí, a ver, lo primero,
yo tengo también la función de ser, ¿me escuchan ahí? No sé si, estoy escuchando mucho ruido, yo no sé si estoy saliendo bien. Doctor, fíjate, me parece que tu auricular o algo está haciendo interferencia. No, me parece que hay varios que tienen abierto el audio, Analía. Eso Sí, puede no, ser. yo estoy... Abierto el audio. ¿Se me escucha ahí? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Primero, la verdad que yo soy una persona afortunada, muy afortunada, porque he tenido la oportunidad de haber trabajado en los 3 poderes del Estado. Esa posibilidad que no tienen todos los habitantes de Tucumán, yo la tuve. Entonces, cuando se dio la posibilidad del ejercicio de la magistratura, yo pude elegir venir a Monteros, y desde el primer día que llegué acá, sabía hacia dónde quería ir. Si ustedes se ponen a pensar un segundo, en Monteros se instaló hace 15 años, no hace 100, un poder del Estado, en un lugar donde no estaba. Y éramos 4 personas, un fiscal, una fiscala, un defensor oficial, una defensora de menores y yo. Esa era toda la estructura del Centro Judicial de Monteros, absolutamente toda. No había más nada. Hoy puedo decir con mucho orgullo de que he tenido la suerte de encontrar en este camino a todos las personas que lo conforman al Centro Judicial con un grado de compromiso con lo que se hace que realmente es digno de destacar. Nosotros en menos de 15 años tenemos 2 edificios, están hoy cubiertos todas las incumbencias que tenía la ley de creación del centro, es decir, está funcionando ya después del juzgado de menores y de instrucción a cargo mío. El otro juzgado que se puso en vigencia, porque era el más urgente obviamente, era el juzgado de familia y sucesiones, pero ya está el juzgado civil y comercial, está el juzgado laboral, está el juzgado de documentos y locaciones, está un juez de menores, ya no tengo más esa competencia, hay una oficina de violencia doméstica, todo lo que es la mesa de entrada, oficiales notificadores, oficiales de justicia, médicos laborales, gabinetes interdisciplinarios, es decir, todo lo que hace a un poder del Estado en todas sus incumbencias. Y estamos muy cerca de inaugurar el año que viene, si Dios quiere, hace una semana, ya habíamos arrancado antes de la pandemia, un edificio de 1.800 metros cuadrados, va a ser el primer edificio en altura de un poder en el interior de la provincia, que va a contemplar todo lo que es la infraestructura del nuevo proceso acusatorio adversarial. Ahí va a haber por lo menos 6 salas de audiencias orales, incluida una que va a ser, creo que en algún momento se va a tener que discutir definitivamente en Tucumán, que es la implementación del juicio por jurados, porque el Código Procesal en su artículo 12 así lo establece. Nosotros en Monteros hemos sido pioneros. En algún momento yo lo traje a Monteros a quien fue el primer juez que le tocó litigar un jurado en la provincia de Buenos Aires, el doctor Francisco Pon Vergés, hace ya un par de años, que vino a Monteros y fue a la legislatura. Hemos dejado en esa oportunidad un bosquejo sobre el juicio por jurados, inclusive que era el que se había armado en provincia de Buenos Aires, como para que pueda ser discutido inclusive en Tucumán. Entonces, en este edificio que digo, va a estar toda la infraestructura del nuevo ordenamiento procesal penal. Ya les voy a mandar un video, porque hemos hecho un video de cómo va a ser el edificio y así va a ser. Y va a estar también sala de audiencia civil, y hay un proyecto de crear una cámara civil multifuero, es decir, de que el juzgado de familia, el civil y comercial, el documento y laboral pueda tener la respuesta de una segunda instancia, particularmente dentro de este centro judicial, entendiendo que en definitiva hace al crecimiento sostenido. ¿Y cómo hemos crecido? Y hemos crecido, doctor, en base a un proyecto
un proyecto que, realizable con el acompañamiento. Acá sí, yo puedo hablar del acompañamiento del resto de los poderes del Estado, porque si no hubiéramos tenido la posibilidad de esta casa que se compró de manera directa, la última que hemos adquirido, el acompañamiento del Poder Ejecutivo y después de la legislatura, para poder contar con el presupuesto necesario. Esta es una obra que va a costar alrededor de 130 millones. Esos 130 millones ya están dentro de la órbita del Poder Judicial, es decir, que esto no va a ser engaña pichanga, es decir, en tanto mañana con este fenómeno de la pandemia tengamos que, no va a pasar porque la obra ya se licitó, ya hay un adjudicatario, razón por la cual esta obra se va a terminar. Y se va a terminar en el plazo de un año. ¿Y cómo hicimos esto? Y bueno, lo hicimos con el acompañamiento de todos, absolutamente de todos los integrantes de este centro judicial. Seguramente la gente que viene a litigar acá entra en un lugar distinto, no solo desde la fisonomía del centro judicial, sino también en el trato que recibe cuando va en la búsqueda de una respuesta en alguna unidad jurisdiccional. Y ni hablar, los conocen, yo hablo con mucho orgullo en esto porque es algo que lo podemos mostrar. Por supuesto que las decisiones jurisdiccionales son motivos de recursos en todos los ámbitos, pero lo que uno ve, lo que a uno le entra en los ojos, es lo que es la propia realidad. Y no tengo ningún empacho en decir que el Centro Judicial de Monteros está en un lugar de privilegio relacionado no solo con la provincia de Tucumán, sino en toda la Argentina. Hace muy poco estuve en Comodoro Pi y le digo que daba vergüenza ajena, la verdad. Doctor, discúlpame, quedan 5 minutos. Si permitís, el doctor Miguel te quiere hacer una pregunta y al final yo, si queda tiempo, por favor. Perfecto, no tengo ningún problema. Doctor Miguel. Sí, buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Primero agradecerle la deferencia de comunicarse con nosotros y, bueno, lógicamente, usted es un cúmulo de experiencia y, bueno, y de alguna manera el norte a seguir. Puntualmente, una salvedad respecto a lo que usted hablaba, y yo lo escuchaba con mucha atención, esto del juez proactivo, el juez preguntón. Y de verdad que los jueces, yo como litigante en particular de más de 20 años, advierto que los jueces hablan por sus propias sentencias, y en esto de que cuando uno, de alguna manera, pone el acento respecto de que se está rompiendo la balanza, la igualdad de armas, el juez que pide una aclaratoria respecto de, bueno, los vueltos vienen, me ha pasado más de una oportunidad en esa sentencia, pero esa no es la pregunta, simplemente era una apreciación subjetiva. La pregunta que le quiero hacer concretamente, doctor, es, llevando al ámbito de la oralidad, es la siguiente: ¿qué opinión le merece a usted sus pares, jueces de garantía, que abrazan la oralidad convocando audiencias entre la defensa y el Ministerio Público y son proactivos a lo que viene, y otros jueces que rechazan de lleno esa situación? ¿Cómo, la pregunta sería también a la vez, involucra esto, ¿eso afecta el derecho de defensa, afecta la celeridad? De alguna manera ese ocultismo del expediente lo tienen vigente esos jueces que se niegan a la oralidad? A ver, primera cuestión, Miguel. El código acusatorio adversarial en San Miguel de Tucumán no está vigente, razón por la cual es absolutamente aquel juez que dice yo aplico el código que está vigente. Y que yo no creo en esto del oscurantismo, porque fíjate que es hasta peyorativo. Cuando hablan así yo me resisto, Miguel, porque si vos viniste alguna vez en Montero y pediste hablar conmigo por alguna explicación, por lo que fuere, no es que yo estaba escondido, yo estaba en mi despacho y dando la cara, y obviamente lo que yo resolvía, lo resolvía por escrito. Ahora, ¿en qué términos resolvía? Eso era la pregunta del millón, porque si vos me decís que el juez que no resolvió en una audiencia una privación de libertad y la resolvió por escrito y te la resolvió a las 24 horas de que recibió el requerimiento fiscal, te diría que la posición
si respetó el argumento del defensor y del fiscal y lo resolvió en 24 horas, estaría absolutamente respondida la pregunta. Segundo, si lo que resolvió el término en cual le impuso la privación de libertad tiene este concepto que yo, Mario Velázquez, entiendo, que es el de la progresividad en cuanto a la privación de libertad, y que es 2 meses, que es el primer indicativo del 346, que es la duración de la investigación penal, y es el marco de competencia del juez de garantía, porque yo estoy de juez en ese parámetro, no estoy en otro. Ahora, yo he visto audiencias oralizadas en las cuales al imputado le impusieron la privación de libertad por 1 año, por 2. Entonces, si esa misma expresión de la oralidad lleva aparejada que la privación de libertad de la persona va a contrapelo de lo que implica la base misma del sistema acusatorio y el término de la investigación penal preparatoria, te digo con absoluta franqueza que me parece que algo no estamos haciendo bien. Por eso es que al principio yo les dije, hay que ser cuidadoso en esto de que yo empiezo a aplicar el código como si existiera, bueno, yo no lo aplico. A mí ese tipo de situaciones para nada le hacen bien a la justicia, porque no significa que 1 o 2 profesionales estén haciendo justicia y el resto esté escondido, Miguel. O sea, hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso en ese sentido. No, la pregunta, doctor, era puntualmente respecto de los jueces que aplican y no la oralidad en pos de la progresividad, como dice el código, de lo que viene. ¿Me escucha? Hola, se te fue. Ahí se cortó. No, sí. Básicamente la pregunta, mi inquietud era respecto de